Bien. ¿Tienen calor? ¿Hace calor? No. Un poquito, ¿verdad? Bueno, los que tengan calor, acérquense a la ventana o pónganse abajo de un ventilador. Bien, vamos a comenzar en esta tarde el mensaje. Vamos a comenzar en esta tarde el mensaje. En esta tarde vamos a hablar acerca de la familia. Cada mes lo hacemos y hoy toca hablar acerca de la familia. Y bueno, como ya lo he dicho, ¿verdad? No somos el ejemplo que debemos de ser, o no somos así como que el matrimonio que no tiene problemas. No, sí los hay, ¿verdad? Normalmente hay problemas, hay situaciones, pero eso no es lo importante, sino saber arreglar los problemas. No importa si tienes problemas, lo que importa es cómo los arreglas, ¿verdad? ¿En qué los arreglas? Así es que, pues como familia, como matrimonio, pues es importante hablar de eso, aunque no somos el idóneo, ¿verdad? No soy el idóneo, pero estamos en eso, estamos tratando de arreglar los problemas. Y hoy, en esta tarde, vamos a hablar acerca de las diferencias. Ahí está en su tríptico, si usted tiene un tríptico, dice aprovechando las diferencias. Eso nos habla acerca de que debemos de aprovechar las diferencias. Y ahí en su tríptico está la introducción y dice que todo matrimonio pasa por conflictos y diferencias. Y quien diga lo contrario es un mentiroso, porque todos tenemos problemas. En todo momento estamos decidiendo, ¿verdad? Como matrimonios en todo momento estamos, ¿qué? Decidiendo. Decidimos qué comer, decidimos cómo educar, decidimos la forma de vestir, decidimos horarios, decidimos cómo gastar, qué amistades y muchas otras cosas más. Y cuando estamos decidiendo, entonces es el momento cuando hay ese tipo de fricciones, es cuando hay ese tipo de malos entendidos. No, yo te dije esto, no, yo te entendí esto, pero si tú me dijiste, no, pero yo te dije. ¿Sí les ha pasado? No, nada más a mí. No, pero no, si te dije, aquí estaba. Y luego yo estaba así, mira, estaba así, y entonces tú estabas así, y yo te dije, y malos entendidos. Entonces, esas pláticas acaloradas, ¿verdad? Esas pláticas acaloradas que cuando, Dianita, vete a dormir. Ya, Dianita se va a dormir, ¿no? Jonas, también a dormir. No, a Jonas ya lo dejamos de ver. Vámonos al cuarto, vamos a hablar. Y tenemos que hablar, tenemos que platicar. Entonces, a veces me llevo mi casco de fútbol americano, a veces me lo esconden. No, eso sí va a costar. Vamos, seguimos. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en el etcétera, ¿verdad? Ok, estoy aquí. Dice por ahí, ¿estás vivo todavía? No. Dice, y es normal que en esas decisiones existan diferencias. Es muy normal que existan diferencias, que existan malos entendidos, desacuerdos, y es normal que haya momentos, ¿verdad?, duros, momentos de crisis y pláticas acaloradas. A veces estos conflictos se pueden aprovechar para que la pareja sea más, ¿verdad?, sea más unida y se superen juntos y superen todas esas dificultades. Es así que tenemos, como dice el mensaje, tenemos que aprovechar las diferencias. En todo matrimonio hay diferencias, ya lo dije por qué, pero nosotros necesitamos aprovechar esas diferencias y crecer, ¿verdad? Aprovechar, solucionar las cosas, pero el problema es cuando no lo hacemos. El problema es cuando esas diferencias, y ese es el punto número uno, las diferencias, ¿verdad?, no deben dividir a la pareja, ¿sí? Ya vimos que diferencias vamos a tener y es normal. Es normal porque a veces no escuchamos bien, que muchas veces escuchamos lo que nos conviene, pero punto número uno, las diferencias no deben dividir a la pareja. Si las diferencias que tú tienes, si hay alguna diferencia que hay en tu relación matrimonial,
ya están dividiendo tu matrimonio, ¿verdad? Eso sí ya es un problema. Y eso es porque no sabes arreglar los problemas. Y no sabes arreglar los problemas porque a lo mejor no quieres platicar a nadie en tus problemas, ¿verdad? O no quieres, ¿verdad?, salir a las reuniones que tenemos como matrimonio. Esa es la otra. Así es que vamos, por favor. Ustedes conocen ese dicho que dice: divide y vencerás. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? Divide y vencerás. Mira, vamos a ver lo que hace el diablo, y no nada más en tu casa, sino lo que puede hacer o lo que quiere hacer el diablo en la iglesia. Y vamos, por favor, aquí a Mateo 12:25. Vamos a Mateo, estamos hablando de aprovechar las diferencias. Mateo 12:25. Bueno, Mateo 12:25. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 12:25. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en la iglesia, en nuestras relaciones con nuestros hermanos carnales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar los problemas, solucionar los problemas, no permitir esa división, no permitir ese divorcio, esa separación, ¿verdad? ¿Estamos todos en Mateo 12:25? ¿Sí? Ahí es, la división es lo que debilita nuestro matrimonio. Y Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, ¿verdad?, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice? No permanecerá. Estamos hablando de esa división, ¿verdad? Los esposos se dividen por un problema o por un desacuerdo, y entonces hay una derrota en ese matrimonio, ¿verdad?, por ese desacuerdo, y son vencidos por su propio ego, por ese ego. Eso es lo que daña nuestro matrimonio, porque todos nos casamos. Recuerda cuando te casaste con la mejor intención: a mí no me va a pasar, yo no voy a discutir, yo no voy a alegar, yo no me voy a divorciar, yo no me voy a separar, todo va a estar bien, yo le voy a dar las buenas noches a mi esposo siempre, yo lo voy a levantar, ¿verdad?, y con muy padre, y todos nos casamos con los mejores deseos, ¿sí o no? ¿O nada más yo? No, todos nos casamos con los mejores deseos de triunfar y de no tener problemas. Y entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con los meses? ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa? Que esas diferencias se van formando una división. Y entonces el matrimonio está unido, pero las diferencias empiezan a separarnos. Y empiezan a separarnos. Y empiezan a separarnos. Y es nuestro orgullo. Y muchas veces nosotros decimos: él hizo esto, yo hice esto, ¿verdad? Esta semana yo tenía un ejemplo para esta enseñanza, y el día viernes mi esposa me lo echó a perder ese ejemplo, porque hace algunas semanas atrás me dijo: oye, se me antojan unos chilaquiles, y yo pensé que iba a decir: ¿de veras se te antoja? Vamos, ¿no? O te los voy. Y me dijo: y yo: rojos, con bistec o con huevo, pero chilaquiles. Y honestamente, hermanos, yo dije: me va a pedir algo. Ay. Ahora, ¿no les pasa eso? ¿O soy tan malo yo que eso me pasa a mí? Nada más a mí me pasa eso, de veras. Soy tan malo, hermanos, que yo dije: no me va a hacer mi chilaquil. No, y de veras, así molesto, No crean: es el pastor, no se enoja. No sé quién les dijo eso. No sé de dónde mentira le sacaron eso, pero
Oye, me va a pedir, me va a decir, oye, vamos acá, oye, lleva. No. Mira, haz con que me pida algo, yo estaba, chilaquiles. Les digo que me lo estropeó porque el viernes, ahí están los chilaquiles. Los vi y dije, ay, pero ahora tengo que buscar otro ejemplo, ¿no? Tengo que buscar otro ejemplo para la enseñanza. Pero hermanos, eso tan básico, de verdad, hermanos, puede llegar a afectar tu relación, tu relación sexual. Puede llegar a, tú no hiciste esto, pues yo te castigo de esta manera. Tú no hiciste esto, pues yo ahora me desquito con esto. Y así somos, hermanos, y nos vamos separando. Y la relación se va separando. Empezamos muy contentos, no nos va a pasar, pero nos empezamos a separar poco a poco. Tú no haces eso, yo no hago esto. Tú no me hiciste esto, yo no te hago esto. Pues tú no. Y empezamos a separarnos. Y esas diferencias, al pasar el tiempo, los años, esas diferencias, hermanos, hacen que nuestro matrimonio, como dice aquí, no va a permanecer. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho un trabajo de dividir, de separar. ¿Sí? Ahora los esposos, en lugar de ser solidarios con su pareja, ahora hay una competencia para ver quién gana. Y comenzamos ahora a buscar a los hijos. Y ahora él es para mí y él está conmigo, y no le hables a tu papá, y ya ves cómo es tu padre, y no lo has visto, y ya ves cómo llega, y es que no te quiere, y es que no sé qué, y no te llevó, y empiezas ahora a aliarte con los hijos, ¿sí? Y es más separación, y el diablo está trabajando en tu matrimonio. Y si tú le dices, bueno, pero ¿por qué no perdonas? ¿Perdonar? Pues si no soy menso, si no soy esto, ve lo que me hace. Estás dividiendo el matrimonio. Vamos a volver a leer este pasaje, Mateo 12:25, porque es bien importante, hermanos, que como matrimonio entendamos que las diferencias, ¿verdad?, no deben de dividir nuestro matrimonio. Dice el versículo 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué es lo que dice de una casa dividida? ¿Qué es lo que dice la Biblia de una casa dividida? Entonces vas a perdonar, vas a hablar. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Porque esa persona se quiere salir con la suya o porque tú quieres la unidad en tu matrimonio? Esa palabra dividir tiene que ver con separar. Esa palabra dividir tiene que ver con cortar en pedazos. Cortar en pedazos. Y cada vez tu matrimonio se está cortando en pedazos, y tú no hablas, tú simplemente dices, yo no voy a ceder, yo no voy a hablar, yo ya hablé, no me importa. Sí, y tu matrimonio se sigue cortando en pedazos, se sigue apartando, porque es la palabra dividir, desintegrando, descuartizando. Esa es la palabra dividir. ¿Sí? Y puedes voltear atrás a través de los meses o los años y decir, yo no quería un matrimonio así. Yo me casé para siempre. Yo me casé para hacerla feliz. Ella se casó para hacerme feliz. ¿Y por qué estamos peleando? ¿Y por qué estamos así? Por el egoísmo. Por el egoísmo. ¿Verdad? El egoísmo, hermanos, es un destructor de matrimonios. Ese es el egoísmo. Es así que sabemos y es muy evidente que el matrimonio no siempre es maravilloso, ¿verdad? Suele haber buenos momentos, pero a través de la vida cotidiana, a través del paso del tiempo, se puede ir enfriando la relación matrimonial. Y en lugar de decirle a tu esposo, a tu esposa, oye, te estoy tratando de que me entiendas, ¿verdad? Estoy tratando de que me entiendas. No, ya después le dices, jamás me entiendes. Jamás me entiendes. Ya son palabras ya que son más
más tremendas, ¿verdad? Es importante recordar, hermanos, que cuando alguien gana una discusión, hermano, está destruyendo su matrimonio. Tengamos mucho cuidado. No se resuelve nada cuando dice alguien, yo gané. No ganaste nada. Estás destruyendo a tu pareja. Vamos por favor a Mateo 5:25. Ahí un poquito, Mateo 5:25. Mira lo que dice este versículo. Necesitamos seguir confiando el uno al otro. Necesitamos hablar, pedirnos perdón. Entender que nosotros ya hemos hablado acerca del perdón. ¿Por qué tú tienes que perdonar? Porque algún día te van a perdonar a ti. Porque todos nos ofendemos. Mateo 5:25. Mira lo que dice ahí. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y te está hablando de una persona que tuviste una diferencia y te está diciendo, los versículos atrás te están dando el principio, ¿verdad? Lo que tienes que hacer, ir con esa persona a solas, y si no lo entiende, ir con un testigo, ¿verdad? Pero te dice, ponte pronto de acuerdo con tu adversario. No estamos hablando que tu esposo o tu esposa es tu adversario, pero estamos hablando que ¿qué tenemos que hacer? ¿Arreglar el problema o guardar rencor? Arreglar el problema. ¿Sí? Ya cuando no estás enojado, enojada, siéntate, ve a un lugar donde pueden estar bien los dos, platíquenlo, solucionenlo, ora por esa situación. Si lo estás haciendo seguido, ora por tu esposo, ora por tu esposa, para que dejen esas prácticas, ¿verdad? Pero sigan confiando. No debemos de esperar que un matrimonio ande en divisiones. La Biblia nos dice muchas veces que como iglesia no debe haber divisiones, mucho menos en una casa debe haber divisiones, ¿verdad? El egoísmo es un destructor de matrimonios. No le abramos la puerta al egoísmo. No le abramos la puerta al egoísmo, ¿sí? Porque nos hace ser insensibles y poco sensibles a las necesidades y deseos de nuestro cónyuge, para poner énfasis en nuestros deseos y en nuestras necesidades y en nuestros gustos. Y ahora, en lugar de haberte casado para hacer feliz a esa persona, ahora estás viendo por ti, porque ya te diste cuenta que ella nunca o él nunca ve por ti, y tu casa se está dividiendo, porque las diferencias, en lugar de que sean para unirlos, para platicar, para crecer, los están separando. Esas diferencias los están separando. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés sin preocuparse mucho del de los demás. El egoísmo está relacionado con la ambición, con la codicia, con el individualismo, con el egocentrismo y el irrespeto, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener cuidado con el egoísmo. ¿De dónde nace el egoísmo? ¿Cómo obtienes el egoísmo? ¿De dónde se alimenta el egoísmo que está dividiendo y está separando tu matrimonio? Es una de las más bajas manifestaciones de la naturaleza humana, ¿verdad? Todos traemos el egoísmo. Desde niños somos egoístas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Algo que lo traemos. Queremos nosotros toda la atención para mí. Todo para mí, yo lo quiero para mí. Incluso me casé para que me hagan feliz. Y no, cuando yo me caso es para hacer feliz a esa persona. ¿Qué le voy a dar a esa persona? ¿Qué le vas a dar? El egoísmo está ligado a nuestro corazón desde niños y se alimenta de raíces de amargura, del materialismo, de la ambición, de la ansiedad y sobre todo, escucha bien, el egoísmo, ¿sí?
Se alimenta de la debilidad espiritual de las personas. Cuando tú dejas de leer tu Biblia, cuando tú dejas de tener comunión con Dios, en ese momento tu egoísmo crece. Cuando dejas de servir en la iglesia, cuando dejas de hacer el trabajo que Dios quiere que hagas, en ese momento, ¿verdad? Ahora eres más débil espiritualmente. Ahora eres más débil y el egoísmo salta más. Ahora se manifiesta más, se quiere apoderar. Y eso también lo podemos aplicar a la iglesia. ¿Sabes lo que el diablo quiere? Que la iglesia se divida con chismes, con murmuración, ¿sí? Con no estar de acuerdo. Y eso es lo que debilita una casa, debilita una iglesia, la división. Y todo es por el egoísmo. Todo es por el egoísmo. Vamos por favor a 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11, hablando de la iglesia, pero lo podemos aplicar al hogar, a la casa. 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11. ¿Lo tenemos? ¿Podemos ponernos de pie? 1 Corintios 1:11. Mira lo que Pablo dice aquí acerca de la iglesia. Y lo podemos aplicar en nuestra familia. 1:11. Dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Contiendas. Ahora hay pleitos. Ahora hay divisiones, ahora hay separación. ¿Por qué? Porque todos buscan su opinión. Yo opino esto, yo opino aquello, yo opino. Y no es tu opinión, es lo que Dios quiere. Y en el matrimonio es exactamente lo mismo. Hay roles en el matrimonio, hay responsabilidades en el matrimonio, ¿verdad? Yo estaba viendo y pensaba enseñar esto o enseñar acerca de la necesidad que hay en el esposo de que sea respetado el esposo en su casa. El hombre necesita ser respetado en su casa y la mujer necesita ser amada. ¿Sí? Son necesidades que tiene un matrimonio. Pero cuando el esposo no cumple con la esposa no cumple con el esposo, entonces, hermanos, eso se debilita, el matrimonio se debilita. Pueden tomar su lugar. No debe haber contiendas, no debe haber contiendas en el matrimonio. No debemos de buscar aliados en el matrimonio. Eso no debemos hacer, ¿verdad? Porque eso debilita tu matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarme? No. Hablar, dialogar, ¿sí? Orar por esa persona, orar por tu esposo, orar por tu esposa. Y poner principios bíblicos en tu matrimonio. ¿Verdad? El punto número 2, lo vamos a ver más adelante. No debemos nosotros, ¿verdad?, solucionar nuestras diferencias, ¿sí?, lejos de Dios. No lo debemos hacer. No debemos arreglar nuestros problemas lejos de Dios. Y muchas veces nos alejamos de Dios. Y después queremos, ya cuando tengamos un buen matrimonio, ya no tenemos problemas, ya no nos peleamos, ya todo va bien, ahora sí vamos a la iglesia. Mentira, eso no se puede hacer. Eso no sé quién te dijo que se podía hacer, pero ese es el punto número 2. Así es que, ¿de dónde nace el egoísmo? Se manifiesta, ¿verdad?, de nuestra naturaleza humana y se alimenta de nuestra debilidad espiritual. ¿Entiendes por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Entiendes por qué necesitamos tener una relación con Dios? ¿Entiendes por qué necesitamos servirle a Dios? Porque mientras menos tengamos de Dios, más el egoísmo está en nosotros. Y tú estás pensando cambiar y después involucrarte. Nunca lo vas a hacer, ¿eh? ¿Estás pensando arreglar tu matrimonio y después ir a las reuniones de matrimonios? Eso nunca va a pasar.
Oye, te invitamos a una reunión de matrimonios. Nada más deja arreglo mis problemas y luego voy. Eso no va a pasar. ¿Sí se entiende? El egoísmo solo piensa en sí mismo y en obedecer, ¿verdad?, a la persona y las cosas que él quiere. Juzgamos las cosas, esto es algo importante, ¿eh? El egoísmo hace que juzguemos las cosas como buenas o malas de acuerdo a la forma en la que me afectan a mí. Y ahora, ¿quién me gana? ¿Quién me gana cuando yo juzgo las cosas buenas o malas de acuerdo, ¿verdad?, a la forma en la que me afectan a mí? El egoísta tiende a creer que él es el que tiene la razón en casi todo, por no decir todo. Esta actitud por lo general es inconsciente. El egoísmo es algo inconsciente. Destacamos mucho el decir yo quiero, yo digo, yo necesito. Es que si yo tuviera, si a mí me dieran, si a mí me ayudaran, yo. O cuando nosotros decimos mis cosas, mi cama, mi carro, mi trabajo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dividiendo. Estás dividiendo. Es que es mi trabajo. Es que es mi cama. ¿Alguien es así aquí, hermanos? Es que es mi pantalla. Ya me voy. Mi pantalla, mi colchón, mi cafetera. ¿Alguien así es aquí? Ahí sí, no, nada más. Yo no soy así, ¿eh? Bueno, porque ya que sabe que todo es mío en la casa. Ya no necesito decirle eso, ¿eh? Ese es el egoísmo, hermanos. El egoísta es aquel que yo quiero, yo digo, yo necesito, yo primero. O el egoísta es aquel que dice mis cosas, mi carro, mi cuenta, mi trabajo, mis hijos, mi cama, vete de mi cuarto. ¿Sí? Y ese egoísmo, hermanos, nos afecta en nuestra comunicación. Ese egoísmo nos afecta en nuestras finanzas. Hermanos, ese egoísmo nos afecta en nuestras relaciones sexuales. Ese egoísmo nos afecta en nuestras relaciones familiares. ¿Te das cuenta por qué estamos como estamos? Porque el egoísmo, hermanos, el egoísmo se está enseñoreando de nosotros y afecta nuestros intereses en nuestra comunicación. Ya no escuchamos, ya anteponemos nuestro criterio, tomamos decisiones sin consultar a nuestra pareja. No nos interesan los deseos, cómo se siente. Yo ya tomé las decisiones y queremos manipular. En las finanzas nos afecta el egoísmo. Ignoramos las necesidades de nuestra pareja y nos volvemos avaros, desconfiados, ¿verdad?, de lo que esa persona gasta. Ese es el egoísmo. Y ese es que va dividiendo tu matrimonio. Ese es el egoísmo. También en las relaciones sexuales no tomamos en cuenta las necesidades y los deseos de nuestra pareja. Ya nada más somos nosotros. Y tú me hiciste, pues ahora me desquito con la relación sexual. Y tú no me llevaste y ahora yo me desquito con la relación sexual. Y eso te va dividiendo y te va dividiendo y te va dividiendo. Y es simplemente, te das cuenta y dices, yo no era el matrimonio que yo quería. Manipulamos a los hijos, nuestra relación familiar. Nuestra relación familiar también, porque manipulamos a los hijos. Y ahora buscamos esos aliados en nuestra casa. Porque entendemos, si él se va, mi hijo se queda conmigo. Si él se va o ella se va, mi hija se queda. Y estamos amargando a nuestros hijos. El egoísmo genera rencores, heridas, violencia, separación y odio. ¿Qué tenemos que hacer con el egoísmo? Primero tenemos que reconocer que hemos lastimado a nuestra pareja con nuestro egoísmo. ¿Y todo por qué? Porque hemos olvidado nuestra relación con Dios.
porque seguimos no comprometidos con Dios, mucho menos con la iglesia, porque no tenemos una relación con Dios, porque tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, y esas cosas las estamos destruyendo con nuestro egoísmo, y ahora tengo lo necesario, tengo trabajo, tengo una casa, pero mi matrimonio se está cayendo a pedazos por el egoísmo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos actuado mal, que hemos lastimado, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después es practicar la humildad, la tolerancia, la paciencia y el perdón. El perdón. ¿Por qué tienes que perdonar? Porque a ti te han perdonado. A ti te han perdonado. ¿Por qué tienes que dar perdón? Porque tú también te vas a equivocar. La regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Trata a los demás. Yo les he dicho a algunos hermanos, yo tengo paciencia porque a mí me tuvieron paciencia. A mí me tuvieron mucha paciencia. Me equivocaba y me tenía paciencia, me equivocaba y me tenía paciencia. ¿Verdad? Vamos por favor a Juan 15:5. Juan 15:5. Y recuerden, estamos hablando de las diferencias. Todos tenemos diferencias. ¿Y por qué vienen las diferencias? Juan 15:5. ¿Por qué vienen las diferencias? Porque estamos decidiendo, diario decidimos qué comer, a dónde ir, diario decidimos cómo educar, diario decidimos. Por eso vienen las diferencias en nuestro hogar, porque diario decidimos, tomamos decisiones, a dónde vamos a ir, con quién vamos a estar, qué vamos a hacer, y hay malos entendidos. Y son diferencias en nuestro hogar, pero esas diferencias no deben de separarnos. Dice Juan 15:5. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Juan 15:5. Y vamos a pasar al punto número 2 después de leer Juan 15:5. ¿Lo tenemos? Las hermanas me pueden ayudar a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo una relación matrimonial, necesitamos estar junto con Dios. Pueden tomar su lugar, porque dice la Biblia: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, los jóvenes que están aquí, las señoritas, si tu novio es bien terco, bien aferrado, todo lo sabe, nadie le enseña, bien soberbio, ¿tú crees que en el matrimonio va a escuchar? Otra vez, ¿tú crees que en el matrimonio va a escuchar? No lo va a hacer. No se somete a nadie, nadie le dice nada. ¿Por qué crees que a veces, híjole, aquí ya me voy a meter en terrenos tenebrosos? ¿Por qué crees que a veces la nuera no se lleva bien con la suegra? Les dije, ¿no? Ya que siempre da gracias a Dios porque ya no tuvo suegra. Se llevaba bien con ella. Yo, de hecho, traía mi playera aquí. No, ¿verdad? No tenía. Iba a decir sin suegra, pero no. Yo sí tengo suegra. Sin mamá. ¿Por qué creen que a veces no se llevan bien la suegra y la nuera? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees que a veces? Porque no somos moldeables, porque no aceptamos un consejo. Digo, también a veces las suegras también son medias metiches. Medias, ¿verdad? Pero bueno, ahí cada quien su religión. Número 2, el punto número 2, hablando acerca de las diferencias. Ya vimos el punto número 1, las diferencias no deben dividir
a la pareja. Las diferencias no deben dividir. ¿Sí? Pídele a Dios, ayúdanos, Señor, a no dividir nuestro matrimonio. Y número 2, las diferencias, ahí está en su tríptico, no deben arreglarse lejos de Dios. ¿Tienes una diferencia? ¿Qué diferencia está dividiendo tu matrimonio? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia en la cual ahora se están dividiendo? Bueno, hay una diferencia, tienes que arreglar algo, hazlo. No vamos a hablar del pasado. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? Pero las diferencias no se deben arreglar lejos de Dios. No lo debes de hacer, ya lo vimos, separados de Dios, nada podemos hacer. Pensar que necesito tiempo para cambiar, pensar que yo necesito tiempo y más adelante voy a servir a Dios, eso es algo incorrecto. Dejo de servir a Dios, primero voy, arreglo mi matrimonio, antes de ir a la iglesia, soluciono mis problemas y luego voy a la iglesia. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y de verdad, hermanos, cuando estamos sirviendo, cuando estamos queriendo obedecer a Dios, cuando deseamos agradar a Dios, hermanos, muchas veces vamos a tener conflictos. Porque el diablo sabe que una casa dividida, ¿qué? No va a permanecer. Recuerdo hace tiempo un matrimonio, ¿verdad? Llegaron a la iglesia, empezaron a congregarse, se bautizaron, siguieron en la iglesia, vinieron a platicar conmigo. Ya estamos por separarnos, tenemos muchos problemas. De eso que les estoy platicando, tiene como 5 años. Ahora los veo y están juntos. Y pareciera que no tienen problemas. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a servirle a Dios, se aumentan los problemas. Porque el diablo sabe que una casa dividida no va a permanecer. Y me da pena, ¿verdad? Pero me da ganas de decirle, ¿y no que ustedes iban a separar? No, ya estamos bien. Ya no tenemos problema. No es cierto. No es cierto. Simplemente a veces, hermanos, caemos en el error, ¿verdad? Del diablo. ¿Quieres agradar a Dios? Él sabe cómo va a dividir una iglesia, cómo va a dividir una casa, cómo va a dividir un matrimonio. Así es que las diferencias no deben arreglarse lejos de Dios. ¿Piensas que fuera de la iglesia es el lugar para arreglar tus diferencias? Necesitamos regresar a Dios, regresar a servir, regresar a evangelizar, regresar a enseñar, regresar. ¿Sí? Porque las diferencias las tienes que arreglar con Dios, haciendo su voluntad. No sé si alguien esta semana dijo, ya no voy a ir al discipulado porque no cambio. Mejor di, voy a tomar 2 clases en la semana porque no cambio. ¿Verdad? Voy a ir a la oración, voy a ir al grupo, voy a ir al discipulado, voy a ir a evangelizar, voy a estar en la iglesia, voy a ir porque no cambio. No, mejor, ya la otra semana ni vamos a ir a la iglesia porque ya tenemos 2 semanas siguiendo a la iglesia y tú sigues siendo el mismo terco de hace 40 años. 40 años siendo el terco y lo quieres cambiar en 2 domingos. Oye, gracias, ¿no? Gracias porque, oye, pues el pastor predica muy bien y todo, pero no es así. ¿Ah? Oye, gracias por lo que me toca, pero no vas a cambiar una vida de 40 años así. ¿Te imaginas todas esas prácticas, costumbres que tiene una persona de 30, 40, 50 años y querer cambiarla en 2 domingos? Y ya no vamos a ir a la iglesia. Qué hipócrita me siento ir a la iglesia. No, más bien tienes que ir diario a la iglesia. Bueno, ¿yo qué culpa tengo, Esa es la otra. Pastor, ¿quiere ir diario a la iglesia? Ay, ¿yo qué culpa tengo tenerte aquí todos los días? No, pero ahora vas a evangelizar. Es que no cambio, pues todo el día evangelizando. Órale. Y póngase a leer la Biblia y órale. Y memorice versículos. Pero eso de que lejos de la iglesia cambio y luego ya vengo a servirle a Dios,
eso no sé quién te lo dijo. Es el egoísmo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Juzgamos en base a lo que nosotros creemos. No, ya dejo el discipulado porque yo no aprendo. Incorrecto. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo que regresó a Dios? Regresó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Regresar a Dios. Solucionar los problemas con Dios. Que Dios cambie tu carácter. Que Dios cambie tus costumbres. Que Dios cambie tu manera de pensar. Que Dios quite ese egoísmo y que tu pareja, que tu esposo, que tu vida matrimonial esté junta, esté bien. Así como cada uno de nosotros lo queríamos al principio. Pero que no se esté dividiendo, separando, descuartizando. Eso es lo que Dios no quiere. Vamos a terminar en Ruth 1. Y vamos a ver una historia de un matrimonio. Ahí en Ruth. Ya estamos por terminar. Ahí en Ruth aparece un matrimonio. Un matrimonio que se alejó de Dios durante 10 años. Y se fue al mundo durante 10 años. 10 largos años. 10 largos años lejos de Dios. ¿Sí? Y allá murió el esposo, Elimelech. Allá murieron los hijos. Y nada más se quedó ella, Noemí, con sus 2 nueras. Una de ellas era Ruth, ¿verdad? Y cuando Noemí se dio cuenta que había cometido el error de irse, 10 años del cuidado, de la protección de Dios, y todo porque estaba buscando el alimento, y se fue a los campos de Moab, lejos de Dios. Lo que hizo Ruth ahí en el versículo número 6 es regresó a Dios. Mira, ella se había ido para buscar el alimento. Y mira lo que dice ahí en el versículo 6. Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay diferencias en tu matrimonio? ¿Hay diferencias? Ya lo dijimos, en todo matrimonio va a haber. Y quien diga que no es un mentiroso. Pero esas diferencias están separando tu matrimonio. ¿Estás ahora separado? Ahora hay cosas que perdonar, que arreglar. Tienes que regresar a Dios. Tienes que arreglar las cosas con Dios. Regresar con Dios. No alejarse, solucionarlo y regresar. No, tienes que regresar. Dice que se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, mira, oyó que Jehová había visitado ¿a quién? A su pueblo. ¿A los moabitas? A su pueblo. Pero Dios está en todos lados, sí. Pero ¿a quién visitó Dios? A su pueblo. A su pueblo. Pero esta mujer estaba en los campos de Moab. Dios fue a visitar a su pueblo. ¿Sí? ¿Dónde estás buscando la dirección para tu matrimonio? ¿Dónde lo estás buscando? Dice ahí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Regresó, regresa a Dios. Las diferencias no las debes de arreglar lejos de Dios. Busca a Dios. No has cambiado, busca a Dios. No has cambiado, pídele a Dios. Ponte a ayunar. Versículo 7 dice: salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice este versículo que comenzaron a caminar para volverse. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar, arrepentirte. Mi matrimonio lo estoy dividiendo. Y ya dijimos que esa palabra de división tiene que ver con separar, con cortar en pedazos, con apartar, con desintegrar, con desmembrar, con descuartizar. Mi matrimonio se está desmembrando, se está cortando en pedazos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo para regresar, para volver. Hay algo que he hecho mal.
No debo de permitir que Satanás divida. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Dice el versículo número 22 de Ruth 1:22. ¿Lo tenemos? Dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así regresaron. Y si tú sigues leyendo este libro, te vas a dar cuenta que la bendición para Noemí y la bendición para Ruth, ahí está. Ahí está. Pero ¿cuándo? Cuando ellos decidieron regresar a Dios, cuando ellos caminaron con Dios, cuando ellos buscaron, comenzaron a caminar para volverse a Dios. Y muchas veces la culpa hace que no regreses a Dios, que no ores a Dios, que no busques a Dios. Y es la culpa. Pero ¿sabes qué? Necesitas volver a Dios. Tú sabes que Dios quiere que tú vuelvas, pero tu conciencia, tu culpa te dice: ahora sí vas a Dios. Ahora cuando ya no puedes, ya vas a regresar a Dios. Y de seguro, oye, el pastor te va a recibir y te va a decir: qué milagro, que vienes. ¿Verdad? Porque siempre. Y los hermanos te van a decir: no. Regresa a Dios. Vuelve a Dios, regresa a casa. No escondas tu egoísmo, no culpes a tu pareja. Aliméntate de la oración, de la palabra de Dios, perdona, quita la culpa, comienza a dar pasos para volver. Necesitamos escuchar, dialogar, perdonar y comunicarnos. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos recordar que cuando nos casamos con las mejores intenciones de ser felices. A mí no me va a pasar. A mí eso no me va a pasar. Y después de los años, ya me pasó. A mí no me va a pasar. Conclusión, y la tienen ahí en su tríptico: las diferencias son útiles para complementarnos y ver el panorama completo. Recuerda que dos son mejor que uno. Para eso son las diferencias. Tú ves una cosa, tu esposa ve otra cosa. Ella ve una cosa, tú ves otra cosa. Ves el panorama completo. Un hombre sabio pregunta: ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Tú qué harías aquí en esta situación? Necesitamos tomar una decisión. ¿Tú qué harías? Porque tu esposa ve las cosas de una manera y tú ves las cosas de otra manera. Necesitas ver esa parte que tú no ves. Pero ese es un esposo sabio. Pregunta a su esposa. Necesitamos complementarnos. ¿Por qué? Porque dos son mejor que uno. Toma las diferencias de la manera correcta y saca provecho de ellas. Aprende a solucionar los problemas. No nada más los cubras. No nada más te cierres. Escucha. ¿verdad? Yo ya les he dicho muchas veces cómo yo he aprendido muchas veces de Jackie y luego digo: no le va a salir esto, no le va a salir porque no lo está haciendo como yo. No le puede salir bien porque no lo está haciendo como yo lo haría. Y se va a equivocar, y al rato le salen las cosas bien y yo, o sea que sí se puede así. Pero es entender que somos diferentes, ¿verdad? Cuando no puedan encontrar una solución a la diferencia, pide a Dios sabiduría, ora por tu cónyuge y espera que Dios dé la solución sin guardar resentimientos y caer en el pecado de egoísmo. Ora por él. Es bien terco. Nadie te lo recomendó. Es terco, es soberbio, no hace caso. Pero tiene los ojos azules como te gustaban a ti. Te enamoraste de sus ojos azules, pero es necio, terco, soberbio, no obedece. Ahora te aguantas. ¿Ah? Pregunta, hermanos: ¿hay alguna diferencia que está separando tu matrimonio? ¿Hay alguna diferencia? Piensa un poquito. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué me está separando?
¿Hay alguna? No, hay varias. Arréglelas, perdone, escuche, comuníquese, hable. ¿Estás buscando la solución fuera de los lineamientos y principios de Dios? Ahora estás buscando la solución, ¿verdad? Trayendo más dinero a la casa, buscando la solución en hacer cosas que no te van a ayudar, porque lo que se necesita es ese perdón. Hermano, ¿qué tan egoísta eres? ¿Qué tan egoísta eres? ¿Ves por ti? Cuando las cosas se hacen como tú quieres, estamos bien, porque las cosas se hacen como tú quieres. Cuando la otra persona quiere hacer algo, no estamos bien. ¿Qué tan egoístas somos? ¿Queremos siempre ganar? ¿Queremos siempre ganar? ¿No escuchamos? ¿Queremos las cosas como nosotros las queremos? Tengamos cuidado, hermanos, porque vamos a destruir nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio. Esto no está en su tríptico, pero aquí lo anoté. Quizá Dios te va a hablar en la próxima reunión de matrimonios y tú no piensas ir, ¿verdad? Quizá Dios te va a hablar y te va a dar la solución allá en la reunión de matrimonios, pero tú estás bien y tú no vas a ir. Ándale pues, sigue así, ¿verdad? Hablábamos de que no escuchas a nadie. Adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. El tiempo se ha agotado. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que quiera seguir en su necedad, échele ganas. No tenemos nosotros la culpa, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos.